En el vídeo de hoy te voy a enseñar cuál es la rentabilidad que he ganado en 2024 invirtiendo en bolsa con mi sistema y vamos a desgranar una a una todas las operaciones que he realizado. Vamos a sacar conclusiones juntos sobre esas operaciones, qué he hecho bien, qué he hecho mal, cuál ha sido la rentabilidad final y sobre todo con qué nos quedamos para seguir puliendo ese sistema. Y quédate hasta el final porque te voy a decir además cómo tú también puedes invertir en estas empresas y conseguir las mismas rentabilidades. Ya tengo aquí delante el Excel que estarás viendo tú también en pantalla, donde por un lado he plasmado en esta primera página todas las operaciones realizadas. Fíjate que tenemos muchísimas operaciones, cada uno de estos puntitos verdes viene a ser la operación y las zonas rojas son los puntos de salida, ¿no? Si desgranamos un poquito esas columnas, vamos a ver el nombre del valor, el punto de entrada, la fecha de ese punto de entrada, el punto de salida, es decir, el precio de entrada y precio de salida, la fecha en la que se produce esa salida, la posición, es decir, el total de capital de la cartera con el que entro o salgo de ese valor, con el que ejecuto esa operación, es decir, si mi cartera está compuesta por un 100% de capital, en este caso, por ejemplo, NU, vemos que entro con un 20%, quiere decir que un 20% de ese capital es destinado a esta operación. Luego vemos que tengo una salida piramidada, salgo con un 10, luego con un 5 y con un 5 para terminar de deshacer esa posición, ¿vale? Vamos a ver varios casos y por último tenemos las columnas de rentabilidad de la operación con esa rentabilidad total de el movimiento de esa operación desde que compramos hasta que vendemos y finalmente rentabilidad en cartera, que vendría a ser esa rentabilidad multiplicada por la posición que tienes. Es decir, si tú metes el 100% de tu cartera en un único valor y le ganas un 20% de rentabilidad, perfecto, has ganado un 20% de rentabilidad en tu cartera. Sin embargo, si ganas un 20% de rentabilidad, pero en lugar de tener el 100% de la cartera, solamente has destinado un 20% de tu cartera por gestión del riesgo, operativa, lo que sea, pues tu rentabilidad total en cartera va a ser de un 4%, porque es un 20% sobre el 20% de la cartera, ¿vale? Verás que yo nunca destino el 100% de mi cartera, nunca de hecho destino más del 20% a ningún valor. Fíjate que aquí en el apartado de posición tenemos compras con el 20, veremos más abajo del 10, del 15, pero nunca por encima del 20%, ¿vale? Porque es uno de los pilares de mi gestión del riesgo, de la gestión del riesgo que sigo en mi sistema. Ahora voy a desgranar toda esta página, pero te voy a comentar también que vamos a tener otra donde tenemos un poquito las conclusiones, los resúmenes que podemos sacar de estas operaciones. Luego vamos a pasar también al gráfico, porque quiero ver en el gráfico en qué hemos acertado este año, en qué hemos fallado este año y en qué podemos mejorar para el año que viene para sacar juntos esas conclusiones y sobre todo reforzar el sistema, que al final es de lo que siempre se trata, ¿vale? Entonces, antes que nada, vamos un poquito viendo esas operaciones. Tenemos, bueno, un poquito las conclusiones que yo con estas operaciones que tenemos aquí. Fue un inicio de año en el que no hubo muchísimo movimiento. De hecho, ya sabemos que a principios de año en la cartera de visionarios no había mucho movimiento. Estábamos en un mercado donde sobre todo small caps estaban muy lejos de máximos históricos. Iba apareciendo alguna que otra oportunidad, como por ejemplo tuvimos el caso de NU, que fue un valor que entró muy pronto a principios de año, el 8 de enero de 2024, que luego terminamos liquidando un poquito más tarde. De hecho fue un valor en el que no entramos en máximos históricos, tenemos el precio en 8,89 cuando que los máximos estaban en 12 y pico. Fue un valor que precisamente por esa falta de oportunidades decidimos adelantarnos un poquito a ese movimiento. Ya sabes que normalmente nos gusta mucho operar en máximos cuando hay un inicio de tendencia y sobre todo destaco que fue un inicio de año en el que no hubo muchas operaciones, pero sí que hubo operaciones muy acertadas. Por ejemplo, SMSI fue una de las primeras operaciones del año y fue un valor que lo hizo también tremendamente bien. Un valor de inteligencia artificial, como sabes, ligado un poquito al tema de semiconductores, al igual que Nvidia. Fue un valor que gracias a todo este boom que hubo con la inteligencia artificial consiguió dejar rentabilidades enormes y nosotros conseguimos participar en ese movimiento, ¿vale? De hecho, llegamos a sacarle a la mayor parte un 177,78%. Hicimos un vídeo, de hecho, específico hablando sobre esta operación, que si no lo has visto te recomiendo que lo veas en el canal. Y fue uno de los valores, como veremos después, más rentables del año. Luego tuve la operación, por ejemplo, de AppLovin, que esta es una operación que comenté en los informes semanales y que en este caso, aplicando el sistema visionarios, entré yo, pero no se entró en la comunidad porque no estaban máximos históricos. De hecho, yo lo comenté como algo extraoficial y de hecho esa es una de las cosas que hemos aprendido este año, ¿no? Con lo que hemos visto en ese
pre-backtesting, es decir, antes de terminar el año, ya estamos viendo que, oye, está habiendo operaciones que no están esperando a máximos, como por ejemplo NU, en la que sí entramos, por ejemplo Ablovin, por ejemplo SMSI, que quizás no era un SML perfecto, pero oye, es que no hay operaciones, por lo tanto tenemos que sacar lo mejor de lo mejor, teniendo que quizás obviar el patrón perfecto que vayamos buscando, porque también hay dinero en otros valores. Eso es lo que me permitió entrar en valores como SMSI, como Ablovin, como NU, como digo, que entramos pese a no estar en máximos históricos. Y luego, bueno, ya sí que vamos viendo un poquito más de stops. Por ejemplo, tenemos CLBT, en el valor en el que entramos el 20 del 2, con un 20% de posicionamiento, perdí un 5,03% en ese valor, pero fíjate que es muy clave en este caso este apartado de gestión del riesgo, ¿no? Por un lado, ¿qué me dice la gestión del riesgo? Como te comentaba antes, nunca voy a entrar con más de un 20% en un valor. Por otro lado, siempre voy a limitar las pérdidas. Voy a limitar las pérdidas y voy a dejar correr las ganancias. Fíjate que en estos valores tenemos por aquí, pues por ejemplo, CLBT, valor al que le pierdo un 5,03%. Al haber entrado con un posicionamiento de un 20%, el resultado final en cartera es un menos 1,01%. Ok, un valor en el que entro, pruebo, no tiene el comportamiento deseado y termino saliendo con una pérdida, pero una pérdida muy asequible, una pérdida que me es muy fácil de compensar con las ganancias, ¿vale? De hecho, pues fíjate, un poquito más tarde tengo la entrada en Cava, el 29 del 2 de 2024, con un 20% también, que me da un 10% de rentabilidad. Obviamente aquí pasa lo mismo a la inversa, tampoco me voy a ser millonario por ganar un 10% en un valor en el que entro con un 20%, pero es la manera de tener equilibrada esa gestión del riesgo. Luego sí que fuimos encabezando varios más stops. Tenemos stop en IOT, fíjate, menos 5%, Duolingo menos 0,75%, Toast menos 5%, ONON menos 2,34%, ONON menos 2,62%. Ahora veremos, porque ONON es uno de los valores que más dinero me ha hecho perder este año, y veremos también el por qué, hemos hecho mal en ONON o qué no hemos hecho mal y qué ha pasado. Luego conseguimos ganar un 6,31% en ONON, que fue una operación en la que salimos antes de resultados empresariales, iba a presentar resultados, no había margen suficiente. Otro de las píldoras de la gestión del riesgo, cuando hay resultados empresariales, es mucho mejor, bueno, es recomendable, ¿no? Tener en cuenta el margen que sacas al valor, porque los resultados son una lotería. Puede haber un resultado perfecto, genial para los inversores, que genere mucha demanda y veamos una subida muy fuerte en el gráfico, o todo lo contrario, que veamos una caída muy fuerte. No puedes adelantarte, no puedes saber lo que va a pasar realmente en resultados, por lo tanto, en este caso, tuvimos resultados, decidimos salir, si no recuerdo mal el valor creo que terminó subiendo, pero ya estábamos fuera habiendo recogido ese 6%. Bueno, vemos un poquito más operaciones de este estilo. Fíjate que tenemos muchísimas operaciones en las que pierdo dinero, operaciones como menos 2,39, menos 0,11, menos 4,96, menos 5, menos 5, más 5, menos 5,6, muchísimas operaciones en las que termino perdiendo dinero. Pero, sobre todo, lo más clave, nunca importa cuántas veces pierdes o cuántas veces ganas, sino que lo que realmente importa es cuánto pierdes, cuándo pierdes y cuánto ganas cuando ganas. De hecho, es lo que vamos a ver ahora, porque fíjate que seguimos con muchísimas operaciones, tenemos rachas en las que no cogemos un valor que realmente lo haga muy bien, pero de repente, pues mira, entramos en TEM, que veremos ahora en la siguiente pestaña qué pasó realmente en TEM, porque fue una empresa que tuvo bastante chicha. Verás por aquí arriba que entró varias veces en cartera, tuvimos aquí una entrada, salimos con más 0,08% porque no cumpliría pava de la rotura, tuvimos aquí un stop de un 5%, tuvimos otro stop de un 5%, fue un valor en el que entramos varias veces, pero ojo, finalmente se da la entrada buena, el 16 del 8 del 24, entramos con un 20% y aquí tenemos dos salidas. ¿Por qué tenemos dos salidas? Porque fue un valor en el que, como explicamos en el informe semanal, recuerda, todo esto se ve en los informes semanales. Yo semanalmente voy compartiendo qué voy haciendo con mi cartera y simplemente si quieres consultar cualquier valor, puedes ir a ese informe semanal de esa fecha y vas a ver qué es lo que comentaba de ese valor en ese momento. Cuando entré, cuando salí, en medio de la operación, etc. En el caso de TEM, pues fíjate, entramos con un 20% sobre los 47,93, pero tuvimos una salida con la mitad de la posición unos días más tarde, fíjate, 20 del 8 del 24, solo 4 días más tarde terminé saliendo precisamente porque hubo euforia. Empezamos a ver señales de euforia, muy rápidamente vendimos en 72,1 y tuvimos una rentabilidad de un 50,43%. Oye, ¿qué estamos viendo? Sí, muchas operaciones en las que no estás ganando dinero, pero estás perdiendo muy poco, el riesgo muy controlado y de repente cuando te viene una operación buena, ¡pum!, explota la rentabilidad porque estás obteniendo realmente mucha rentabilidad cuando estás en el lado correcto de la balanza, ¿no? Unos días más tarde, fíjate, 29 del 8,
vendemos el siguiente 10% restante para terminar de vender el 20%, ganándole un 19,63. Oye, ¿por qué si habías vendido con un 50 dejaste de perder ese 30%? Pues precisamente porque había euforia. Cuando hay euforia es muy difícil detectar cuándo estamos en el pico, cuándo no, y debes jugar un poquito con lo que te va diciendo el precio. Como comenté en el informe semanal, era muy probable que viésemos una bandera que finalmente no se cumplió, y de haberla visto podíamos haber visto el valor mucho más arriba, podíamos haber tenido mayor rentabilidad, pero no fue el caso, no pasa nada. Tenemos que interpretar lo que nos dice el mercado, no jugar con nuestro ego de decir, vale, pues joder, si estaba ganando un 50, ahora no voy a conformarme con un 20. No, todo lo contrario. Vamos a hacer caso de lo que nos dice el mercado, ok, con el 10% restante, gano un 19%, no pasa nada. Y fíjate que estas rentabilidades suponen un 5 y un 1,96% para el total de la cartera. Ya digo, no me estoy haciendo rico con ninguna operación, pero veremos ahora el global porque al final eso es lo que termina pagando. Volvemos a ver muchísimas operaciones que no llegan a nada. Volvemos a ver a ONON donde perdemos un 2,14, a Blovin donde pierdo un 3,03. Seguimos bajando y fíjate que ya vamos por agosto. Volvemos a ver a ONON por aquí, menos 0,27, menos 2, menos 2, menos 0,7, menos 1,2. Volvemos a acumular muchos valores donde hay pérdidas, pero de repente tenemos entrada en IOT. Va medianamente bien, ¿no? Bueno, entramos con un 20, salimos con un 10% ganando un 12,3, con un 5 ganando un 4,4 y con el otro 5 que fíjate que aquí no hay fecha. Eso significa que es un valor que todavía está latente, es decir, todavía tengo en cartera ese 5% restante y le estoy ganando un 2,56, ojo, a fecha 31 de diciembre. Ahora IOT está mirando arriba, le estoy ganando más, pero ya digo, esto es el backtesting de 2024. A fecha 31 de diciembre, la rentabilidad en IOT de ese 5% era un 2,56. Por lo tanto, bueno, sí que fue un valor que de hecho parecía que podía llegar mucho más lejos, finalmente no llegó a nada. Ahora veremos en el gráfico lo que tenemos. Y ojo, tenemos a Blovin, ¿no? Que te hablaba ahora mismo. Lo está haciendo genial, finalmente da una buena entrada, entramos con un 15%, aquí ya habíamos entrado con un poquito menos de exposición, pero fíjate las rentabilidades que tenemos, más 310,78%, más 267,03% y la última rentabilidad latente 244,79%, porque fíjate que no la hemos vendido todavía. Estas ventas se producen el 5 del 12, el 10 del 12 a estos precios que tenemos aquí y la entrada fue el 11 del 9, es decir, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, en 3 meses, en menos de 3 meses conseguimos una rentabilidad de hasta un 310% en Blovin. Estas son las operaciones que realmente te terminan haciendo el año. ¿Por qué? Porque aquí sí que vemos que, pues fíjate, ¿no? Las 3 ventas, que fueron escalonadas también por esa euforia, suman un 42,5% de rentabilidad en el total de la cartera, ya digo, un único valor, y en el que en este caso entro con un 15%, que fue una pena no haber entrado con un 20% en este caso, porque la rentabilidad hubiese sido, si cabe, muy superior. Seguimos bajando y fíjate, ¿no? Un poquito lo que te quiero resaltar, fíjate cuántas operaciones en las que no gano nada. De repente me viene Duolingo, donde entro con un 15%, rentabilidad latente porque no la he vendido, más 28,7%. Perfecto, es lo que voy buscando, valor que ha iniciado tendencia cuando he comprado. Genial, ya lleva varios meses en cartera. Volvemos a ver, menos 2, menos 1, menos 0,5, más 0,5, que no llega a nada ese 0,5, menos 5%, menos 1, y de repente más 58,36%, lo mismo. RBRK, entramos al 29 del 10, salimos al 19 del 12, otro valor que si venimos arriba vas a ver que, bueno, ahora lo veremos en la siguiente, en el resumen, porque tuvimos varias entradas en RBRK que no llegaron a nada, pero cuando se dio la buena, pues fíjate, más 58,36%, perfecto, gran rentabilidad. Y así un poquito todo, ¿no? Fíjate cuántos valores hay aquí que no llegan a nada, menos 5%, más 1, hay un más 34 aquí en Grindr, que es otro valor que está en tendencia, que lo está haciendo genial, le ganamos un 34, pero es latente, creo que podemos hacerle todavía muchísimo más porque es una de las tendencias más fuertes que tenemos en cartera. Volvemos a ver, aquí debajo hay más valores que no llegan a nada. Llegamos a Lab, valor que le cerramos el año ganando un 49,14%, pero más de lo mismo, rentabilidad latente. En este caso, acabamos de cerrar la operación ahora y ha terminado cayendo bastante más por bueno, todo lo que está pasando estos días con la inteligencia artificial, con esta famosa empresa china que está haciendo tambalear un poquito el sector de inteligencia artificial. Por lo tanto, en el caso de Alab, por ejemplo, fíjate, cerramos el año con una rentabilidad latente de un 49,14%, pero ojo, porque luego la rentabilidad final la hemos tenido que ver reducida. Seguimos bajando, tenemos INTA menos 5, pues fíjate, más de lo mismo aquí, INTA más 17,6%, rentabilidad latente más de lo mismo, y no quiero cansarte mucho con esto porque creo que ya queda claro un poquito qué es lo que vamos haciendo, ¿no? Cuántas veces perdemos, cuántas veces ganamos, pero cuánto ganamos cuando ganamos y cuánto perdemos cuando perdemos. Pues mira, justamente eso es lo que vamos a ver ahora. Rentabilidad total, más 111,3%, una rentabilidad buenísima en un año que, si bien el principio del año no fue de grandes oportunidades, sí que aparecieron un par de oportunidades que fueron muy rentables. Aquí no he metido otros valores como por ejemplo Palantir, como por ejemplo Paz, que sabes que te las estuve comentando, que operé en ellas, que gané bastante rentabilidad en ellas, pero no eran
valores que siguieran el sistema Visionarios Bolsa, quiero ceñirme a lo que he hecho con el sistema Visionarios Bolsa, porque al final es de lo que te hablo en los informes semanales. Sí que te hablé de Paz, de Palantir, de las rentabilidades que ganabas, pero que ganaba a principio de año un poquito haciendo esas operaciones porque no tenía otras oportunidades de inversión, pero no eran ese sistema, ¿no? que trato de enseñarte en este canal. Por lo tanto, he decidido no ponerlas y la rentabilidad final es de un más 111,3%, ¿vale? Así que ya digo, rentabilidad buenísima, pero ¿qué pasa si nos vamos a este resumen que tengo aquí, ¿no? Pues fíjate que tenemos, por un lado, todas las operaciones de más a menos en cuanto a mayor rentabilidad. Tenemos en el podio a Blovin, rentabilidad de un 335,38% de media, ¿vale? Que hemos conseguido en Ablovin. Supone una rentabilidad en cartera de un 53,11%. Segundo valor, SMSI. Por cierto, segunda columna son las operaciones, es decir, número de veces que entramos en ese valor. En Alab entramos 4 veces, por ejemplo. SMSI, pues con una sola entrada, un más 128,15% de media, suponiendo un 25,63% en el total de la cartera. Alab, una única entrada. RBRK, 4 entradas. TEM, 4 entradas. Fíjate que hay varios valores donde he entrado varias veces, pero han terminado pagando. Cuando entro varias veces normalmente es porque intento, pierdo dinero, igual no pierdo, pero gano muy poquito, porque no es el timing, termino saliendo, vuelvo a intentar, no se da esa rotura de patrón que voy buscando, y a la cuarta vez, en estos casos, por ejemplo, en RBRK, en TEM, se da ese movimiento que voy buscando, y fíjate, gano un 51, un 25 de media, contando con las pérdidas, con las ganancias, es la rentabilidad final, y terminamos viendo mucha rentabilidad en cartera. Todo esto vendrían a ser las operaciones positivas, todo lo de abajo serían las operaciones negativas, ¿vale? Fíjate que la mayoría de operaciones ni pinchan ni cortan, son operaciones que no me hacen ganar, no me hacen perder, no hay nada por aquí, ¿no? Más 1, más 0, más 0, más 0, más 1, porque son operaciones que, oye, valor puede tener buena pinta, pero no se da ese inicio de tendencia o se me escapa, lo que sea, y no doy con ese valor. Y al final del todo tenemos ese bottom 3, ¿no? Los valores en los que más dinero he perdido. Tenemos a CLBT, donde he perdido un 10,5%, ahora veremos por qué. Tenemos a ONUN, donde he perdido un 9,08%, ahora veremos por qué. Y tenemos a TOS, donde he perdido un 5,95%, con rentabilidades en cartera de menos 2, menos 1,4, menos 1,25. ¿Qué supone esto? Que si venimos aquí, tenemos valores positivos 19, valores negativos 15, ojo. Esto es el resultado final de los valores, no de las operaciones. Por ejemplo, en RBRK tengo 4 operaciones, es un valor positivo, por lo tanto está en la columna de positivos, pero en las operaciones probablemente 3 fueron negativas y una positiva. Pues si venimos aquí, entradas positivas 32, entradas negativas 49. En total hice 81 operaciones en el año, ¿vale? Así que, pues fíjate, solo un 39% de las veces gano dinero. No quiere decir que gane dinero porque el valor inicia tendencia, quizás entré, no cumplió el movimiento que voy buscando y, oye, me salgo ganándole un 1%, no pasa nada, yo no tengo problema, simplemente no hizo el movimiento que buscaba, me da igual salir más 1 que menos 1, o más 2 que menos 3, porque no gano dinero con esas rentabilidades, el dinero está precisamente en las rentabilidades grandes, por lo tanto, si no estás en ese caso, líquido, y eso es lo que hace que tenga tantos valores, pues fíjate, ¿no? En los que ni gano ni pierdo, son valores que son las gallinas que entran por las que salen. Total de ganancias, 123,54% en el total de valores que gano. Total de pérdidas, menos 12,22%. Eso quiere decir que incluso sin haber cogido todos estos valores en los que gano dinero, hubiese perdido solamente un 12,2% en los valores en los que pierdo dinero. Si por algún caso solamente hubiese entrado en esos, siendo los peores valores en los que he entrado en todo el año. Y me deja un total de un 111,32%, que es la rentabilidad total que habíamos visto. ¿Qué más datos interesantes tenemos por aquí? Pues mira, tenemos el top 3, el top 3, donde vemos una rentabilidad de un 88,57%, solo en los 3 valores más rentables. Tenemos, pues fíjate, al final, el cuarto, el quinto, el sexto y séptimo, pues también podrían entrar en ese top, y estaríamos viendo que los 7 valores en los que más dinero gano están haciendo prácticamente la totalidad de la rentabilidad del dinero que gano. Por al final de un 111%, ver entre valores un 88,5%, pues es una barbaridad, ¿no? El bottom 3, pues un 4% solo entre valores. De todos estos valores, un 30% de las pérdidas, fíjate, pierdo un 12,2%, un 30%, que es un 4,7%, un poquito más de un 30% de hecho, me lo dan esos 3 valores. Vamos a ver siempre en un sistema como este muy presente el principio de Pareto, ¿no? Donde el 20% del esfuerzo genera el 80% del resultado y el 80% del esfuerzo genera solamente el 20% del resultado. Pues aquí fíjate, 3 valores me generan la gran mayoría del resultado, un 80% del resultado, mientras que la gran mayoría de valores me generan un resultado minúsculo. Por lo tanto, hay que centrarse en esos valores que realmente son ese 20% de esfuerzo que generan el 80% del beneficio. Y por último,
bueno, tenemos la rentabilidad total, tenemos valores con más entradas. Onom fue el valor en el que más veces entre 8 veces, perdí un 9. INTA, entre 8 veces, gané un 7. App, entre 4 veces, gané un 300. Fíjate, uno de los valores en los que más entré y en el que más gané. Y por último, tengo valores en los que no he entrado. Estos son valores en los que yo no he entrado, pero sí han entrado miembros de la comunidad y que lo han hecho muy bien. Por lo tanto, mi rentabilidad podría haber sido incluso superior. Por lo tanto, es posible que haya visionarios que hayan ganado incluso más dinero que yo, mayor rentabilidad que yo. Porque hay valores que, por lo que sea, porque tenía muchos valores en cartera, porque no tenía hueco, porque me gustaba más otra empresa, he dejado fuera, que son valores que se comentaban por la comunidad, como por ejemplo CLBT, que sí es cierto que la tengo aquí un poquito para investigar, ¿no? Pues oye, podía haber reentrado, vamos a verlo ahora en el gráfico. Zone, ¿podía haber entrado? Por supuesto que podía haber entrado, pero la dejé escapar, había otros valores que me gustaban más. Muchos visionarios entraron, dejó una gran rentabilidad. Roblox, más de lo mismo. ARM, yo no entré, muchos visionarios entraron a principios de año, fue una empresa que dejó un muy buen movimiento. Y de hecho, bueno, vamos ya al gráfico. Lo primero que voy a empezar a ver es qué han hecho los mejores valores, por ejemplo, ¿no? Pues tenemos aquí AppLovin, que fíjate que es un valor. Vamos a cambiar el tipo de gráfico para verlo entero, porque ha subido tanto que ni se ve. Y AppLovin, como sabes, fue un valor en el que entré en esta zona. Una caja de ARPA súper bien marcada, muy bien definida. Compré aquí y luego paró esa tendencia para volver a consolidar y volvimos a entrar en esta zona. Por lo tanto, oye, estoy viendo que fue un valor súper bien tradeado, no se podía haber ganado más dinero de ninguna otra manera, creo que lo hicimos perfecto, espectacular, de ahí la rentabilidad que ganamos y mucho ojo, porque ahora está volviendo a dejar un movimiento muy similar. Por lo tanto, pues oye, ya sé que es un valor que hace muy bien esas cajas, que funciona muy bien, que tiene unas tendencias muy limpias, de hecho es un valor súper poco ruidoso. Es lo que nos ha permitido ganar tanto dinero y pues oye, más estar pendiente también por ver qué movimiento podemos tener aquí. Ya sabes que, como veíamos antes, tengo todavía una posición latente. Tenemos valores como SMSI. ¿Qué pasó en SMSI? Pues que tuvimos esta rotura de caja de ARPA, valor súper bueno, que además recuerdo que comentó Rafael por la comunidad. Yo no lo tenía ni siquiera en el radar, la comentó un visionario y al comentarla la armamos rápidamente. Terminó dando entrada, fue un boom nada más entrar y tuvimos la salida en esta vela, ¿vale? De hecho salimos un poquito antes con una parte, como viste, de hecho, mira, lo voy a poner para que podamos verlo. Fuimos piramidando la salida, tenemos SMSI y tuvimos una salida piramidada, salimos en 661, 649, 694. No llegué a los $1000 porque creía que podía haber una resistencia, pero fíjate que finalmente sí que lo superó. De hecho nos fuimos a 100, aquí dice $120, pero fue porque hubo un split 10-1, eran $1200. Y tuvimos las salidas por aquí piramidadas y la última salida se da en esta vela. ¿Podríamos haber ganado más dinero? Sí, podríamos haber ganado más dinero porque el máximo fue como un 25% más arriba. Pero estoy muy contento con la operación porque creo que sí que la gestionamos muy bien, ¿vale? En Euforia es muy complicado saber cuál es el máximo y fíjate lo que viene después, ¿no? Toda esta caída y fuimos capaces de ganar prácticamente el 80% de este movimiento que tuvimos al alza. Así que creo que fue un valor que se operó muy bien. Por el lado contrario, ¿qué vemos en valores como Onom, por ejemplo? Uno de los que más dinero me ha hecho perder. Pues vemos que, vuelvo a poner el gráfico bien, vemos que es un valor que ha mantenido una tendencia alcista, ha sido rentable este año, pero yo no le he podido ganar dinero. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué no le he podido ganar dinero? Pues mira, fíjate, porque he tenido entradas que han sido muy buenas, pero volvía a meterse dentro de intervalos. Volvía a tener una rotura, se volvía a meter en intervalos, vuelve a romper, no ha llegado a despegar, no ha llegado a tener esa tendencia que sí que vemos, por ejemplo, en AppLovin, donde rompemos, nos vamos arriba, o en otro valor, sin irte más lejos, Grindr, que rompe, empieza a retomar la tendencia, lo hace muy bien. Sin embargo, Onom, lo que vemos es que le está costando un poquito más, se enreda mucho con esa media de 10 semanas y ahí la seguimos teniendo en vigilancia a ver si por fin termina de despegar. Ha sido un valor que nos ha dado muchas entradas, el valor que más entradas ha dado este año y que no hemos conseguido ganarle dinero aunque el valor haya subido a lo largo del año. Tenemos valores como CLBT, que la tengo como uno de los valores en el que más dinero he perdido, como veíamos, perdíamos un 10% en este valor, pero al mismo tiempo la tengo como valores de los que se me escaparon. ¿Por qué? Porque en CLBT veo que entramos en esta zona, tuvimos de hecho dos stops en este punto y cuando se da la entrada buena aquí nos salta el stop por muy poquito, esa semana muy volátil que hubo en el mercado, pero luego termina reventando. Bueno, esto me puede hacer pensar, oye, ¿por qué no volví a armar el máximo? Quizás teniendo en cuenta que había resultados podía haber tratado de pillarla al máximo. Sé que fue complicado porque estaba ya muy pegada, pero bueno, tener en cuenta que puedo empezar a interpretar esas bases, sobre todo cuando hay resultados, porque mira, me he perdido un valor como CLBT, que además sé que muchos visionarios la han cogido y es una rentabilidad de más de un 100% que podía haber añadido en mi cartera y haber tenido una rentabilidad aún muy superior, porque es una de las ganadoras del año, ¿vale? Entonces, bueno, llegamos un poquito a conclusiones de este estilo. ¿Qué más podemos resaltar? Vamos a ver. Pues mira, tenemos, por ejemplo, que no entré en Zone. ¿Por qué no entré en Zone?
Fue un valor que veía muy volátil. Sabemos que las empresas volátiles, pues al igual que pueden ser muy ruidosas y complicar una entrada, si lo hacen bien pueden tirar mucho. Yo no entré, ¿vale? La comentamos, se comentó por los informes semanales, yo dije que yo no entré, por la comunidad se comentó, yo dije que yo no entré, pero entraron muchos visionarios y pudieron ganar una rentabilidad muy alta. De hecho, no sé si hay alguno que siga dentro, no sé si se ha ido comentando más por la comunidad, pero aquí se podía haber ya salido por Euforia, que se estuvo comentando con más de un 100 y pico % de rentabilidad. Por lo tanto, pues oye, podía haber entrado, pues analizándolo así, podía haber entrado, pero es cierto que tenía otras operaciones en cartera, entonces no me puedo arrepentir de no haber entrado porque mirándolo objetivamente ya tenía una cartera muy llena, este era un valor pequeño, volátil, pero pues oye, sé que aunque sea con un posicionamiento pequeño, puede ser una buena opción seguir entrando en estas empresas, ¿vale? Entonces, un poquito son las conclusiones a las que voy sacando, cómo seguir mejorando el sistema, cómo seguir reforzando esos aciertos que hemos tenido, cómo seguir mejorando en, no fallos, pero sí esos puntos que puedan ser un poquito más débiles en el sistema y cómo seguir reforzándolos. Por lo tanto, ya digo, estos backtesting sí sirven justamente para eso, no solo para ver, oye, pues mira, he ganado tanta rentabilidad, sino para precisamente saber, oye, ¿qué ha sido lo que más me ha funcionado? ¿Qué ha sido lo que menos me ha funcionado? ¿Cómo puedo mejorarlo el año que viene? ¿Qué se me ha escapado este año? ¿Por qué se me ha escapado? ¿Cómo puedo cambiarlo? ¿Cómo puedo mejorarlo para cada vez hacer un sistema más reforzado? Ya digo, esto es todo lo que quería comentar. Voy a hacer un webinario el jueves, que si estás viendo el vídeo cuando lo estoy subiendo vas a poder verlo en directo. Si no estás viéndolo, si lo estás viendo ya pasado el tiempo, se va a quedar grabado y en ese webinario voy a explicarte cuál es mi manera de invertir, cómo invierto yo, cómo analizo esos valores, cómo doy con ellos, cómo los filtro, cómo los compro, cómo todo voy a enseñarlo en ese webinario. Básicamente un webinario de cómo aprender a invertir en bolsa de la manera en que yo lo hago, ¿vale? Va a ser un webinario aquí en YouTube, vas a tener el enlace por aquí debajo del vídeo programado y si estás viendo este vídeo más tarde vas a tener el enlace del vídeo que ya quedará subido para que puedas visitarlo igualmente porque es un contenido que no caduca, o sea, te va a servir tanto ahora en directo como más adelante. Por lo tanto, estate muy pendiente porque estoy seguro de que te va a servir muchísimo de ayuda para tú también poder comprender cómo puedes conseguir operar en este tipo de empresas, cómo puedes hacerlo con éxito, así que te espero por allí y te veo por el webinario, ¿vale? Por mi parte, esto es todo lo que quería comentar con el backtesting. Espero que te haya ayudado a comprender un poquito mejor qué es lo que hacemos, esas conclusiones, cómo tú también puedes aplicarlo en tu operativa. Así que si es así, deja tu me gusta, tu comentario, como siempre, me encanta leerte y responderte. Y suscríbete si quieres seguir recibiendo contenido de este tipo. Por mi parte, nos vemos en el próximo vídeo.